Uno de los hechos más importantes en la historia educativa de nuestro país fue la conocida Ley Laínez de 1905. Esta medida permitió al Estado Nacional instalar escuelas primarias en todas las provincias que lo pidieran. La idea era establecer escuelas nacionales en territorios provinciales para alfabetizar masivamente e impedir la inmigración hacia la capital. La ley pronto hizo sentir sus efectos. De 28.152 alumnos que se registraban en 1906, se pasó a contar con 325.000 30 años más tarde. En 1906 se fundaron 438 escuelas Laínez, un 11% del total de las escuelas. La población colaboró donando terrenos y levantando paredes. Hacia 1930, el 30% de las escuelas estaban bajo la órbita nacional, mostrando mucho mayor calidad educativa que la que brindaban las escuelas provinciales. La crítica a la ley se basó en atentar contra el federalismo provincial, desconociendo las particularidades de cada región, establecido por la Constitución Nacional. El contexto histórico era violento. El movimiento obrero hacía sentir sus demandas contra las políticas liberales, que beneficiaban a las grandes capitales, y contra el fraude electoral, en ese caso, liderado por la Unión Cívica Radical. Esto es reprimido por el gobierno de Quintana, pero la tensión social crece e incluso el presidente sufre un atentado fallido por parte de un militante anarquista. Ante estos hechos, el liberal modernista Manuel Laínez intenta democratizar el sistema. Sostiene que el crecimiento del país y su orden dependen de la inversión educativa, para lograr educar en la Unión Nacional con identidad patriótica para detener el movimiento socialista y anarquista a través de la alfabetización y no de la violencia. También se incluye la capacitación docente, todo con fondos nacionales. Con ella sería posible erradicar el analfabetismo, mejores condiciones de vida y asegurar la paz. 11 años habían pasado desde la sanción de la Ley de Educación Común 1420, que establecía instrucción primaria gratuita y obligatoria. Pero los resultados no eran los esperados. En 1905, la educación volvió a ser tema de debate. Argentina vivía un clima de gran tensión para el régimen conservador que gobernaba un país con analfabetismo, descontento social. Muchos inmigrantes e ideas socialistas y anarquistas eran una amenaza. En este contexto, la educación significaba un medio de progreso y pacificación social. A su vez, mejoraría las condiciones de la vida de los argentinos. La escuela funcionaría como factor de integración de los hijos de los recién llegados y de unidad republicana. Fue así que, por iniciativa del senador de Buenos Aires, Manuel Laínez, se sancionó en 1905 la Ley Laínez número 4874, que significó una gran expansión de la escuela primaria en lugares recónditos del país. Uno de sus aportes centrales fue haber creado una política educativa en donde el Estado fue el agente principal, lo cual tenía como objetivo reducir las altas tasas de analfabetismo. El 8 de julio de 1884, después de fuertes debates, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1420. El objetivo era lograr la unidad nacional a través de una educación común que disciplinara a la sociedad en formación. La Ley Laínez vino a completar y continuar los propósitos incumplidos de la Ley 1420 para reducir el analfabetismo y superar las desigualdades educativas. El Estado buscó crear escuelas en los lugares más olvidados del territorio nacional. El 30 de septiembre de 1905, el Congreso Nacional sancionó la Ley 4874, la cual llevó el nombre del periodista y senador Manuel Laínez, creador del proyecto. El Estado Nacional estableció directamente en las provincias que más lo necesitaran escuelas elementales, mixtas y rurales. Lo hizo mediante el Consejo Nacional de Educación. En esas escuelas
se daba el mínimo de enseñanza establecido en la Ley 1420, la cual establecía que la instrucción primaria debía ser obligatoria, gratuita y gradual. Además, contemplaba la formación de los docentes que enseñaban en tales escuelas. A partir de ese momento, el gobierno nacional destinaba los fondos a las escuelas que más lo necesitaran para contemplar el sistema educativo provincial y suplir las carencias existentes. Y a la hora de decidir dónde instalar las escuelas, el criterio era claro. Lo instalarían según el porcentaje de analfabetos que resulta de las listas presentadas por cada provincia. Como resultado evidente, poco tiempo después, las escuelas Laínez aumentaron notablemente en territorios provinciales. La escuela pública llegó a todas las provincias de la Argentina, las cuales hasta entonces no contaban con su presencia. Anteriormente, con la Ley 1420, las escuelas dependían de las provincias, pero por falta de presupuesto no tenían los medios necesarios para garantizar el acceso a la educación. Ante este problema, reaparece un interrogante recurrente en la política educativa. ¿Cuál es el rol de la nación y las provincias? Es entonces por eso que estas escuelas pasaron a llamarse escuelas fiscales, porque eran sostenidas por el Fisco Nacional. Sin embargo, la enseñanza era la dictaminada por la Ley 1420, ya que la Ley Laínez actuó como una ampliación de esta. Muchos historiadores de la educación sostienen que esta ley significó el comienzo y un avance de la acción directa de la nación sobre las provincias. Semblanza de Manuel Laínez. Manuel Laínez nació en 1852, en el seno de una reconocida familia porteña. A los 15 años comenzó a trabajar en el diario La Tribuna, como corrector de pruebas. Terminados sus estudios secundarios, viajó con su tío, el escritor Miguel Cané, a Europa y Estados Unidos. Una vez de regreso, se desempeñó como periodista en el diario y en esta tarea conoció a Domingo Faustino Sarmiento, quien entonces era presidente de la Nación, y lo envió como funcionario de la delegación argentina en Norteamérica. Desde 1877 a 1880 participó en la Tribuna Nacional, diario ligado al Partido Autonomista Nacional, como comentarista político. En 1880, Dardo Rocha asumió la gobernación de la provincia y le ofreció ser secretario de la Cámara de Senadores. Un año después, Manuel Laínez fundó el periódico El Diario y fue su director hasta su muerte en 1924. Sin dudas, el periodismo fue su marca de origen y lo que caracterizó su labor parlamentaria. De 1884 a 1888 fue diputado por Buenos Aires y en 1904 se convirtió en senador de la provincia de Buenos Aires. Él sostenía que los altos índices de analfabetismo de la población inmigrante y criolla impedían el crecimiento del país. Por eso presentó un proyecto de ley para extender la educación en el territorio argentino. Con él buscaba difundir el ideario liberal y operar como contención frente a las ideas anarquistas y socialistas. Al estar atravesando un descontento social del movimiento obrero y criollo, el gobierno debate la ley de educación promovida por Laínez, quien creía que la erradicación del analfabetismo mejoraría la condición de vida de los argentinos. Además, aseguraría la paz social sin recurrir a la violencia. Incluso promovía la necesidad de un gasto eficiente y racional del Tesoro Nacional. Laínez sostenía que con el dinero que el Estado gastaba en un soldado al año, podía educarse 100 niños. ¿Qué sucedió con la ley Laínez? La implementación de la ley reflejó en la práctica la tensión histórica entre el federalismo y el centralismo. Las críticas giraron en torno a esa dualidad y al vínculo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Por un lado, se reclamaba la subvención al gobierno nacional y se pedía la creación de escuelas. Por otro lado, el modelo desarrollado por las escuelas nacionales en las provincias dificultó la elaboración de propuestas regionales y federalistas. En la segunda mitad del siglo XX comenzó la crisis de la ley Laínez. La aparición de teorías privatistas y subsidiaristas afines a proyectos políticos autoritarios provocó su ocaso. Lentamente se sentaron las bases de un Estado neoliberal
En 1970, la Ley Laínez fue derogada. Luego, con la dictadura de 1976, siguió el proceso de transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Este traspaso culminó con la Ley de Transferencia 24.049-24.091. Esta fue una normativa inscripta en el paquete de reformas neoliberales de los años 90. Beneficios de la Ley Laínez para la educación. Más allá de las críticas, lo cierto es que la Ley Laínez trajo aportes significativos a la educación argentina, entre ellos la creación de una política educativa en donde el Estado Nacional fue el principal agente. La Ley 4.874 buscó consolidar el proyecto escolar y la lucha contra el analfabetismo. Alcanzar la educación pública en todo el territorio nacional se volvió una prioridad de Estado. Laínez fue un precursor de la educación pública. Nació en Buenos Aires el 26 de marzo de 1852 y falleció el 4 de marzo de 1924. Pertenece al sector político, el modernismo. Considera que sumar a radicales y socialistas acercaría más a una república democrática. En 1904 se lo sostiene como senador de la provincia de Buenos Aires. Desde su banca comienza a evidenciar el creciente índice de analfabetismo que existe en la población de inmigrantes y criollos. Sostiene que esto es un impedimento para el progreso del país y lo lleva a crear un proyecto de ley que es complementario a la Ley de Educación 1420, que en su artículo 2 dictamina que la educación debe ser gratuita, obligatoria y gradual. Esto lo lleva a ampliar la mirada sobre esta ley, que la educación debe de ser mixta y llegar a los sectores rurales y más vulnerables. Laínez era integrante de la Comisión de Finanzas del Senado. Sostenía que había que racionalizar los gastos de los tesoros del país y administrarlos en construcción, reparación y terminación de edificios públicos y en la situación del sistema educativo y contemplar en la formación docente. Es por eso que en su proyecto auspicia la creación de escuelas nacionales en el territorio argentino. Sus intenciones eran también ampliar la difusión liberal. El liberalismo en el siglo XIX fue una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y búsqueda de progreso. Su intención también era que las escuelas sirvan como red para detener el crecimiento del anarquismo y el socialismo. Al presentar esta ley en el Senado, se le hacen varios cuestionamientos. Se discute si el contenido debe ser generado por el gobierno nacional o por cada provincia. Se debate sobre el dinero disponible para invertir en la infraestructura, debate sobre el personal docente y el alcance de la ley a las provincias que lo solicite. A lo que Laínez apunta que es un retroceso pensar de esa manera, tanto que el Estado debe garantizar la educación a toda la población.